Vamos a recordar los conceptos básicos de mallas. Y entonces, para poder entender las ecuaciones de la corriente circulante de malla, necesitamos poder entender qué son los números de incidencia. Los números de incidencia vienen de la generalización de las leyes de Kirchhoff. ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo interpretan las incidencias? ¿Se acuerdan del ejercicio que yo pongo luego mental acerca de las incidencias? ¿Cómo pueden interpretar una incidencia? Por ejemplo, el elemento está como invitado a la fiesta de la Maya. Ajá, exactamente, ¿no? Como el portero de la fiesta. Ah, Es una analogía a lo que hacen las incidencias, es como el portero de una fiesta o el staff de la fiesta, ¿no? Es el que se encarga de poder acomodar a las personas en el lugar en el que deben de ir. En este caso, en circuitos eléctricos, yo defino, ¿sí? En un circuito eléctrico, las mallas independientes y los nodos independientes de un circuito. Y entonces, cuando aplico las leyes de Kirchhoff, a cada malla independiente y a cada nodo independiente, yo le tengo que asignar una ecuación, ¿sale? Pero esa ecuación es una ecuación que incluye a todos los elementos, todos los elementos del circuito eléctrico. Entonces voy a escribirla aquí arriba, ¿sale? Permítanme tantito. Es la sumatoria. Uy, dibujo inteligente. La sumatoria desde K igual a 1 hasta el número de elementos de la incidencia K, M, BK igual a 0. ¿Alguien aquí me puede escribir en privado sin problema? ¿Alguien de aquí no entiende cómo se desarrollan las sumatorias? O sea, no entiende cómo desarrollar esta fórmula. Sin pena. Pueden escribirme ahí en privado en el chat. En lugar de mandar a todos, pónganle mandar a y me dicen mandar a mí nada más, para que no lo lean los demás. ¿Entienden cómo se desarrolla? ¿Cómo se desarrolla esta fórmula? Vamos a desarrollar las sumatorias de forma general. ¿Sale? Porque estos temas de corriente circulante de malla es un tema de sumatorias. O sea, solo es desarrollar sumatorias. ¿Sale? Entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa con una sumatoria? La sumatoria va desde n igual a un valor, por ejemplo, 1, hasta m. En este caso vamos a tomar un valor de m de 3. ¿Sale? Y dice que va a desarrollar a las B's sub K iguales a 0. ¿Sale? Es un ejemplo nada más, ¿no? Para ver cómo se desarrolla la sumatoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta sumatoria? La sumatoria tiene un argumento, que es todo lo que está dentro de la sumatoria o todo lo que se toma como un elemento de la sumatoria. ¿Sale? Aquí, déjenme, le voy a quitar el B sub K, le voy a poner N, ¿no? Estos elementos que tiene la sumatoria, ¿sí? El argumento que tiene la sumatoria es todo lo que se va a ir sustituyendo por los valores que se le proponen. Por ejemplo, aquí n, que forma parte del argumento de la sumatoria, es un argumento que va a cambiar, ¿sale? ¿Desde dónde va a cambiar el argumento? Desde 1 hasta 3. Entonces, ¿cuántos elementos va a tener la sumatoria? Elementos sumados, o sea, ¿cuántos argumentos van a ir sumados? Van a ir 3. ¿Cuáles van a ser? N igual a 1, el que se va a dar para n igual a 1, el que se va a dar para n igual a 2 y el que se va a dar para n igual a 3. ¿Sale? Y entre cada uno de esos argumentos, yo tengo que poner una suma, porque por eso es una sumatoria. ¿Sale? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tomar el argumento de la sumatoria y sustituir el valor de n, ¿sale? Que está tomando en ese momento y poner el argumento con ese valor de n. Entonces, aquí, ¿cómo va a ser el primer elemento de la sumatoria? Va a ser n igual a 1. ¿Sí lo ven?
¿Sí me siguen o no me siguen? ¿Sí o no? Sí, ¿Sí? ¿Seguros? ¿Todos? Sí, Sale. Entonces, ¿quién es el argumento para n igual a 1? Es B1. ¿Sí lo ven? Porque es un subíndice, el n. Entonces, cambio el valor de n por el valor que tiene en la sumatoria en ese momento. B1. ¿Sale? Y luego ya cambié todos los argumentos, entonces ya sustituí todas las n's y ahora pongo una suma y cambio el valor de n. Va desde 1 hasta 3. Entonces ahora va a valer 2, se le suma 1 siempre. Como si fuera un for en programación. ¿Sale? Entonces le sumo 1 a la n y ahora n vale 2. ¿Vale? Entonces, ¿quién es el argumento de la sumatoria para n? Espérame tantito. Síganme a mí, ¿no? Ahí está. ¿Quién es el argumento de la sumatoria ahora para n igual a 2? Pues B2. ¿Sí? Entonces ya cambié todos los valores de n para n igual a 2 y ahora pongo una suma y le agrego un 1 al término que está cambiando, que sería n, desde n igual a 1 hasta 3. Entonces ahora n vale 3 y escribo de nuevo el argumento de la sumatoria con el valor correspondiente de n, que es B3. ¿Sale? Y ya que terminé de expandir la sumatoria, ya que llegué hasta el número máximo, entonces ahí se termina y ya escribo el igual a 0. ¿Sale? Entonces, dependiendo de cuántos elementos tiene la sumatoria, es el número de elementos que se van a sumar en la ecuación correspondiente. Por ejemplo, vamos a hacer esta de aquí arriba, la de la corriente circulante, esta de aquí. Perdón, la de Kirchhoff de Mayas. Déjenme, voy a copiar esta. Aquí está. ¿Sale? Vamos a hacer un ejemplito rápido de esta. Entonces vamos a suponer que esta sumatoria va a ir desde que les gusta. Espérenme tantito. Vamos a poner que K va desde 1 hasta. Supongamos que hay 5 elementos en el circuito. 5 voltajes. ¿Sale? Entonces va a ir desde K igual a 1 hasta 5. ¿Sale? Y esta va a ser la ecuación de la malla M igual a 1. Entonces, ¿qué va a pasar con esta sumatoria? M siempre va a valer 1 porque esa no está cambiando. ¿Sale? ¿Y quién sí va a cambiar? K. ¿Desde dónde a dónde va a ir? Desde 1 hasta 5. Entonces, ¿cuántos elementos va a tener? Va a tener 5 elementos sumados. ¿Sale? Entonces, ¿quién sería el primer elemento para K igual a 1? Es pregunta. ¿Quién es el primer elemento de la sumatoria? ¿Quién es el argumento de la sumatoria? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Quién es el argumento? ¿Qué es lo que va a ir cambiando para los diferentes valores de K? los voltajes. Y lo que está dentro del paréntesis, ¿no? O sea, lo que está dentro de los corchetes cuadrados, ahí hay K, ¿cierto? O sea, los corchetes cuadrados y el voltaje BK, eso es el argumento de la sumatoria. Todo esto, miren. Todo esto es el argumento de esta sumatoria, ¿sí? Entonces, todo esto le voy a poner asterisco, a asterisco lo voy a ir sumando. ¿Cuántas veces? 5, ¿sí? 5 veces igual a 0. El primer asterisco sustituido con K igual a 1, luego el segundo asterisco con K igual a 2, luego con K igual a 3, luego con K igual a 4 y luego con K igual a 5. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Sí, profe.
Entonces, ¿quién es el argumento sustituido con k igual a 1? Es paréntesis cuadrados, o bueno, corchetes cuadrados, k igual a 1, 1. M ya dije que es 1 siempre, ¿no? Entonces es 1, y la b sub k, entonces va a ser b1. Y ya, ahí se acabó el primer término de la sumatoria. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Más, ¿quién? K igual a 2 ahora, ¿verdad? Se le suma 1, entonces ahora es 2. M no cambió, 1. B sub K, 2. ¿Sí? Sí. Más, Sería 3,1, ¿no? Hasta 5. exactamente, ¿no? 3,1 B3 más 4,1 B4 más 5,1 B5 igual a 0. Ese es el desarrollo de las sumatorias. ¿Sale? Tengo que tomar los argumentos y ir cambiando el valor que está en los argumentos de la sumatoria, o sea, el valor que aparece en la sumatoria que debe de ir desde un número hasta otro. Desde K va a ir desde 1 hasta 5. Entonces debo de cambiar K. ¿Cuántos valores voy a obtener? 5 valores, porque K va a tener 5 valores diferentes, desde 1 hasta 5. ¿Sale? ¿Dudas o preguntas con la sumatoria? Vamos a ver si es cierto. No, profe. No, profe. La sumatoria desde m igual a 1 hasta 3 de x cuadrada m a la m igual a 0. ¿Cómo escribirían esa sumatoria? ¿Qué elementos van a tener? Sería el valor 3, ¿no? Sería... A ver, ¿cuál sería el primer término de la sumatoria? ¿Ah? No sé, pero X2M1. X2m vale 1, ¿verdad? Ajá. Todo Y con B1, bueno. elevado a la 1, ¿verdad? ¿Sí Sí. lo ven? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Solamente sustituyo el valor de m porque x no va a cambiar. Solo m va a ir desde 1 hasta 3. Entonces, para m igual a 1, m1 elevado a la 1. Ya terminé de sustituir todos los valores de m para m igual a 1. Pues ahora más. Y la m ahora se le suma 1 hasta que llegue a 3. Entonces, ¿cuál sería el segundo término? X2, paréntesis 2, elevado a la 2, ¿no? X cuadrada por 2 elevado a la 2. Ya terminamos de sustituir todas las m2. Le sumamos 1 a la m y nuevo término, ¿verdad? X2 M3 elevado a la 3 igual a 0. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, este problema, el problema de las fórmulas generales de corriente circulante de malla es un asunto de sumatorias nada más. ¿Sale? Entonces debo de tener bien claro cómo desarrollar la sumatoria. ¿Va? Entonces me regreso. ¿Ya entendieron entonces cómo desarrollar esas sumatorias? Estas fórmulas, estas por ejemplo de la que escribí aquí arriba, la de BK, la de los voltajes, se aplica para cada malla independiente. Es decir, si un circuito tiene dos mallas independientes, voy a escribir dos veces esta ecuación. La voy a desarrollar dos veces. ¿Sale? Pero, si se dan cuenta, esta sumatoria incluye a todos los elementos del circuito. Todos, porque si son 5 voltajes que hay en el circuito eléctrico, entonces esta sumatoria está incluyendo a los 5 voltajes. ¿Sale? Voy a escribir aquí, voy a escribir dos mallas independientes y les voy a poner voltajes. ¿Sale? Entonces voy a poner aquí B1
B2, B3, B4, B5. ¿Sale? Entonces, del ejemplo que desarrollé aquí abajo, la ecuación para la malla 1 sería esta. ¿Sale? La que tiene a los 5 voltajes igual a 0. Entonces tiene todas estas incidencias, todos estos corchetes cuadrados multiplicando a los voltajes. ¿Sale? Es la única diferencia entre las dos ecuaciones, porque la ecuación para m igual a 2 va a ser exactamente la misma que ahorita, pero lo que va a cambiar justamente es la m. La k se va a quedar igual, lo que va a cambiar es la m. Entonces, para m igual a 2, voy a tener elemento 1 malla 2, B1, más elemento 2 malla 2, B2, más elemento 3 malla 2, B3, más elemento 4 malla 2, B4, más elemento 5 malla 2, B5, igual a 0. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, son igualitas. La única diferencia es que ahora m ya no valía 1, ¿no? M valía 2. Entonces, si tenemos a todos los elementos de voltajes del circuito eléctrico, para cada malla necesitamos una forma de poder decir qué elemento está en qué lugar. O sea, posicionarlos dentro del circuito, agruparlos dentro del circuito. Eso es lo que hace la incidencia. Es el ejemplito que dice Andrea que yo siempre les doy, ¿no? Si van a una fiesta y llevan, o sea, en una fiesta donde hay, en un salón de fiestas donde hay muchas fiestas, luego hay de estos, ¿no? Aquí yo enfrente tengo uno, el Salón Albi. En el primer piso es la recepción, aquí no hay nada. ¿Sale? Pero aquí hay unos 15 años. Aquí hay una boda. Y aquí en el tercer, bueno, este sería el cuarto piso, dependiendo de cómo lo vean. Está, no sé, un bautizo, ¿no? ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno llega a la fiesta? Uno llega a la recepción y uno tiene que entregar su invitación. Aquí la invitación a la fiesta, ¿quién es? Pues la incidencia. ¿Sale? Entonces, en tu invitación, ¿qué dice? En la invitación dice Raúl Arturo, ¿sí? Tiene un pase en una invitación para ir a los 15 años, ¿sale? Que están en el piso de 1. Entonces, cuando Raúl Arturo entregue su invitación, ¿a dónde lo van a mandar? Pues al primer piso, ¿cierto? Porque su invitación dice eso. No lo van a mandar al tercer piso. ¿Estamos de acuerdo? Aunque forma parte de todas las personas que están en el edificio, él no pertenece a la boda. Él pertenece a los 15 años, porque ahí lo invitaron, a menos de que tenga doble invitación, ¿no? Por ejemplo, supongamos que llega Javi, pero Javi tiene invitación para la boda, porque eran sus cuates, y también tiene invitación para el bautizo, ¿sale? Porque resulta que era familia, entonces Javi se puede ir o puede estar tanto en la boda como en el bautizo, porque tiene 2 invitaciones, ¿no? Puede pasar. ¿Qué tal y hasta 3, ¿no? Entonces, dependiendo de a dónde te inviten, es donde debes de a dónde perteneces, ¿no? En qué lugar vas a estar. Entonces, esta es la invitación a la fiesta. En circuitos eléctricos, ¿quién es la fiesta? Pues la fiesta son las ecuaciones de las mallas. ¿Sale? Cada malla tiene una ecuación, pero en diferentes, o sea, cada malla tiene ciertos elementos que pertenecen a esa malla. Entonces, ¿cómo voy a saber qué elemento pertenece a qué malla? Para eso necesito la invitación. ¿Cuál es la invitación? La incidencia. ¿Cómo leo las incidencias? Muy fácil. El elemento K perteneciente a la malla M.
¿Se entiende o no se entiende? ¿Ya se acordaron? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Ahí me lo puede repetir, profe? Sí. Aquí en este concepto de incidencias, ¿sí? El corchete cuadrado K, M es el que me va a ayudar a poder establecer la ubicación de los elementos en las mallas. Entonces, ¿cómo leo las incidencias? K es el elemento que estoy evaluando y M es la malla donde estoy evaluando al elemento. Entonces, por ejemplo, el elemento 1 va a pertenecer a cierta malla, B1, ¿sí? Y no va a pertenecer a otras porque solamente está invitado a una fiesta. Hay elementos que están invitados a dos fiestas. Por ejemplo, el elemento 2 va a pertenecer a dos mallas porque está en medio de las dos mallas, ¿sí? Entonces, cuando yo evalúe, voy a evaluar el elemento K en la malla M. Y dependiendo de si está o no está en esa malla el elemento, yo le voy a poner un valor. Ese valor me va a ayudar a poder establecer las ecuaciones. ¿Cuáles son los valores que puede obtener la incidencia? Son estos tres. 0, cuando el elemento K no pertenece a la malla M, o sea, cuando el elemento 1 no forma parte de esa malla, entonces en la ecuación yo le voy a poner un 0 y va a desaparecer de esa ecuación porque no está invitado a esa fiesta. ¿Sale? Pero cuando sí pertenezca a esa fiesta, cuando sí pertenezca a esa ecuación, entonces va a tener un valor diferente de 0, ya sea 1 o -1. ¿Y cómo voy a establecer cuándo es 1 y cuándo es -1? Por el sentido que tiene el elemento en sí y el sentido de recorrido que yo le doy a la malla. Para las mallas yo tengo que establecer un sentido de recorrido de la malla. ¿Sale? Más adelante, en corriente circulante de malla, es el recorrido de la corriente que yo le establezco, ¿no? Yo le establezco una referencia a la corriente y digo que va en cierto sentido. No quiere decir que eso ocurra en la vida real, sino simplemente es una forma académica de poder establecer un sentido. ¿Sale? Entonces yo tengo que establecer un sentido de recorrido y lo voy a evaluar con respecto al elemento. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si yo quiero evaluar una incidencia, vamos a evaluar la incidencia 5, el elemento 5, con respecto a la malla 1, a este le voy a dar nombre, M1, y a esta le voy a dar otro nombre, M2. Mallas independientes. ¿Cuántas mallas totales hay en este diagramita que yo escribí de un circuito eléctrico? ¿Dos? 2. Dos mallas totales, ¿seguros? Tres, ¿no? Hay tres mallas. ¿Qué es una malla? ¿Qué es una malla? Un recorrido cerrado. Una trayectoria cerrada. Muy bien, Andrea. ¿Sale? Es una trayectoria cerrada. ¿Cuántas trayectorias cerradas hay aquí? Hay tres. Una grande que tiene dentro a las dos pequeñas y dos trayectorias pequeñas. ¿Están de acuerdo? ¿Quién es una malla independiente? Es una malla que no tiene dentro de su recorrido más mallas. Entonces, por eso, ¿cuántas mallas independientes hay? Solamente hay dos. Porque la tercera, que es la grande, tiene a las primeras dos dentro. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. Me salió una carita ahí, mire. ¿Sale? Entonces solamente hay dos mallas independientes porque M1 y M2 no tienen otras trayectorias cerradas dentro. Pero la tercera, la grande, la de afuera, esa sí tiene a M1 y a M2 dentro. Entonces por eso es dependiente. ¿Sale? Entonces a cada malla yo le voy a establecer una ecuación. La que escribimos aquí abajo, para M1 y para M2. Entonces ahorita simplemente vamos a evaluar una incidencia.
¿Sale? ¿Quién es la incidencia del elemento 5 versus la malla 1? Elemento 5 versus la malla 1. Me voy a ir al elemento 5. ¿Dónde está el elemento 5? Parece que aquí le puedo poner láser. Acá está, mire. ¿Dónde está el elemento 5? Aquí. ¿Sí? El elemento 5, ¿en qué malla está? En malla 2 con la corriente 2. En la malla 2, ¿verdad? Entonces, cuando yo evalúo elemento 5, malla 1, ¿el elemento 5 pertenece a la malla 1? No. No, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto debe de valer su incidencia? K no pertenece a la malla M, entonces la incidencia debe de valer 0. ¿Sí? ¿Y cuál es el valor entonces que le voy a asignar a este número de aquí? Va a ser un 0 en la ecuación. ¿Sí lo ven o no lo ven? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguros todos? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a ver. Si es cierto que si lo ven, entonces voy a copiar este de aquí y me lo voy a llevar para acá abajo. Aquí están las ecuaciones, acá están las dos ecuaciones de incidencias de las dos mallas, ¿están de acuerdo? M1 y M2. Uy, ¿dónde pegó? Espérenme. Acá está. Aquí está. ¿Sale? ¿Sí lo ven? Acá está la ecuación de la malla 1. Es esta. Y la ecuación de la malla 2. Los mismos 5 elementos, ¿están de acuerdo? Ese es el todo del circuito. Pero voy a evaluar quiénes pertenecen a la fiesta de la malla 1, a la ecuación de la malla 1, y quiénes pertenecen a la ecuación de la malla 2. ¿Sale? Entonces, para eso evalúo mis incidencias. Sencillo, ¿verdad? Dicen que ya entendieron muy bien las incidencias. Vamos a ver. Evaluamos primer término. Miren, aquí le voy a dar láser. Primer término. Elemento 1, malla 1. El elemento 1 pertenece a la malla 1, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Todos ven? ¿Todos están de acuerdo que sí pertenece? Sí. ¿Sí? Aquí está, ¿no? Aquí está el diagrama. Y entonces el elemento 1, aquí está en la malla 1. ¿Sí? Yo puedo hacer el recorrido de la malla 1 y me encuentro al B1. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿cuánto vale su incidencia? Si sí pertenece, dijimos que aquí va a tener dos valores, ¿no? Si pertenece a la malla y su sentido es el mismo que el recorrido, vale 1 positivo. Si pertenece a la malla y su sentido es contrario al recorrido, vale -1. Entonces vámonos de nuevo aquí a la ecuación. El elemento 1, ¿en qué sentido va con respecto al sentido de recorrido que yo le propuse a la malla? En el mismo. ¿Sí los ven? ¿Sí lo ven todos? La flechita del B1 va hacia arriba y el recorrido de la M1 yo lo propuse hacia arriba en ese tramo. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Entonces es positivo, ¿no? Entonces es positivo, +1, ¿verdad? Sí. Y entonces este corchete cuadrado se transforma en un +1. +1 multiplicado por B1, ¿quién es? El elemento con la corriente, ¿no? B1, ¿no? Simplemente, más B1. Porque 1 por B1 es B1, ¿cierto? Ahora, elemento 2 versus malla 1. Y está, pero en sentido contrario. ¿Sí está? Pero en sentido contrario, yo voy recorriendo la malla
y cuando me encuentro al B2, va en sentido contrario a donde yo voy, ¿cierto? Entonces su signo es Negativo. negativo. Entonces el corchete cuadrado se transforma en un -1, ¿sí? -1 por B2 menos B2, ¿cierto? Ahora el 3, elemento 3 malla 1. No está, No está, ¿verdad? Yo recorro la malla 1 y nunca me encuentro al B3. ¿Cuánto vale la incidencia? 0. 0, ¿verdad? Entonces este B3 ya ni lo pongo. No va a aparecer en la ecuación. 0 por B3, pues 0. ¿Sale? B4. B4, ¿cuánto vale la incidencia de B4? sí está y es positivo. Sí está, ¿verdad? Recorro la malla 1 y me encuentro al B4. La dirección, la misma. Entonces vale +1. +1 por B4 más B4. B5 0, no está. no está, ¿verdad? Entonces es 0. 0 por B5, 0, y esto es igual a 0. Y esta es la ecuación de la malla 1, la ecuación de voltajes. ¿Sí? Entonces, las ecuaciones de voltaje de la malla son muy sencillas de ver, ¿no? Nada más necesito entender qué. Necesito entender las incidencias. Necesito entender cómo evaluar incidencias. Ese es el punto clave de corriente circulante de malla. ¿Cómo evalúo incidencias? ¿Quién es la ecuación de la malla 2 aquí entonces? M igual a 2. ¿Cómo van quedando estas incidencias de la segunda ecuación que escribí? Cuando ya es elemento 1, malla 2. Elemento 1, malla 2. Quedaría como B2 negativo, B3 y B5 positivo, igual a 0. ¿Lo ven todos? Menos B2. Espérenme tantito. ¿Todos? ¿Sí lo ven? Menos B2 más B3 más B5 igual a 0. Sí, profe. ¿Sí o no? Sí. ¿Seguros? ¿Alguien aquí no todavía? Vamos a tiempo. Ya vamos a llegar a lo mero bueno que son las incidencias en la corriente circulante de malla, ¿no? Espérame porque se trabó este asunto. A ver. Ahí está. Menos B2. Espérame. Menos B2 más B3 más B5 igual a 0. Incidencia del B1. Aquí. Elemento 1, que sería B1, malla 2. Elemento 1 en la malla 2. Pues no está, ¿verdad? Entonces vale 0. La incidencia vale 0. Ahora el elemento 4. B4. B4, malla 2. Tampoco está en la malla 2, ¿verdad? Entonces también vale 0. ¿Quiénes son los únicos que se quedan? 2, 3 y 5, porque son los elementos que están en la malla 2. ¿Sí? Por lo tanto, esos elementos son los que van a formar parte de la ecuación de la malla 2. ¿Qué signo van a tener? Dependiendo de cómo propuse el sentido. El único que va en sentido contrario es B2, entonces su incidencia va a ser negativa. ¿Sale? Y los demás tienen la misma dirección, entonces su incidencia es +1, son positivos. ¿Sale? Entonces ya recordamos incidencias de malla. ¿Alguien tiene alguna duda todavía con las incidencias de malla? No, profe. Segurísimos. Vamos pues a las incidencias de nodos. Otra vez, mismo caso. ¿Sale? Las incidencias de nodo ahora es el concepto que me ayuda a poder organizar
a las corrientes en los nodos. ¿Qué es un nodo? Es donde se conectan dos o más elementos. Es una conexión de dos o más elementos. Ahora no puedo copiar esto. A ver. Ahí está. ¿Sale? Déjenme, voy a copiar para ponerlo. La conexión entre dos o más elementos. ¿Sale? Es decir, en un nodo inciden corrientes. ¿Sale? Cada elemento tiene una tensión y una corriente. ¿Están de acuerdo? En circuitos eléctricos, todos los elementos tienen tensiones y corrientes. Entonces, en las mallas yo evalúo las tensiones y en los nodos yo evalúo las corrientes. ¿Sale? Entonces, las incidencias se leen igual, el elemento K versus el nodo N. Y van a tener tres valores diferentes. 0 cuando el elemento K no está conectado al nodo. En este caso ya no pertenece, ¿no? O no pertenece. ¿Qué quiere decir no pertenece en el nodo? Pues que no está conectado a ese nodo. Vamos a poner un ejemplito. O sea, tengo aquí un nodo. Y a ese nodo están llegando diferentes corrientes. La corriente, aquí le voy a poner nodo N y nodo M. ¿Sale? La corriente K, la corriente L, la corriente F. ¿Sale? Aquí le voy a poner la corriente G y la corriente H. ¿Sale? Entonces, las incidencias las voy a evaluar ahora dependiendo si el elemento está conectado al nodo o no. Cuando el elemento K no está conectado al nodo N, su incidencia va a valer 0. Súper importante, porque luego sí entienden las incidencias de malla, pero les cuesta escribir las incidencias de nodo. Entonces, vamos a ir poco a poquito y vamos a hacer un par de ejercicios igual que hace rato para que se entienda, porque eso lo vamos a ver el siguiente sábado. Vamos a ver tensión en los nodos y para tensión en los nodos necesito evaluar incidencias de nodos. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? K, N igual a 1 cuando el elemento K está conectado al nodo N y su sentido es, en este caso, cada elemento tiene una referencia como en las mallas, ¿están de acuerdo? Y ese elemento va a tener tanto tensión K como corriente K. Entonces, en el nodo lo que me importa es si la flechita que tiene el elemento entra al nodo o sale del nodo. Si va hacia el nodo en el que lo estoy evaluando o sale del nodo en el que lo estoy evaluando. ¿Sale? Entonces, si el elemento sí está conectado al nodo N, ¿sí? Y el sentido de la flecha del elemento sale del nodo N, entonces el valor de la incidencia es más 1. ¿Va? Y si el elemento está conectado al nodo N, pero el sentido del elemento, la flechita del elemento, entra al nodo N, entonces su incidencia va a ser menos 1. Aquí tengo el nodo N, tengo la corriente K, y entonces vale 1 si IK tiene una flechita que sale del nodo N. Y aquí tengo el nodo N, ¿sí? Tengo al elemento IK y la flechita entra al nodo N. Cuando entra al nodo, menos 1. Cuando sale del nodo, más 1.
¿Se entiende? Sí, profe. Cuando, Sí. cuando vale cero, cuando no está conectado. Por ejemplo, si yo evalúo a G con respecto del nodo 1, al elemento G con respecto del nodo 1 y G. ¿Cuánto vale la incidencia de G con respecto al nodo 1? Aquí o el nodo N le voy a poner, que no es 1, ¿no? ¿Cuánto vale esta incidencia? Sería 0. ¿No? Sería 0. ¿Todos ven por qué 0 o no? ¿Por qué 0, Víctor? Hay dos Víctor, ¿no? O uno. Ah, no, Víctor García. Víctor García. ¿Por qué 0, Víctor? ¿Por qué 0, Javi? Elemento G, nodo N. ¿Por qué 0? Muy bien, Víctor. ¿Sí lo ves, Javi? Fer. ¿Sí? ¿Sí lo ves, Javi? Muy bien. Creo que Fernanda. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Todos? Muy bien. El elemento G, el elemento G no está conectado al nodo N, porque el nodo N está aquí. ¿Quiénes están conectados en el nodo N? K, L y F, nada más. Entonces, G no pertenece al nodo N, entonces su incidencia es 0. ¿Sale? Entonces, desarrollemos esta sumatoria. Bueno, voy a poner un ejemplito y vamos a desarrollar la sumatoria. Déjenme, voy a inventar uno bonito. Ahí está. Ese es el diagrama de tensiones y corrientes de un circuito eléctrico. ¿Sale? Entonces, este diagrama de tensiones y corrientes del circuito eléctrico, espérenme, ahí está. Este diagrama de tensiones y corrientes del circuito eléctrico, ¿sí? A cada B también se le asocia una I, porque cada elemento del circuito tiene un voltaje y tiene una corriente, ¿sale? Entonces, el B1 tiene a I1 asociada, es la misma I1. El B2 tiene a I2, el B3 tiene a I3, el B4 tiene a I4 y así sucesivamente, ¿sale? Entonces, a este circuito que tiene 7 elementos, ¿sí? Va a tener cierta cantidad de mallas independientes y cierta cantidad de nodos independientes. ¿Qué es una malla independiente, dijimos? Cuando no tiene más mallas adentro de él. Eso. ¿Cuántas hay aquí? 4. Tres independientes y una dependiente. De hecho, hay más, ¿no? No, son 4. Mira, acá hay 1, 2, 3, 4, pero esta 5 y esta 6. ¿Sí lo ves? Ah, ok, sí. ¿Sí o no? Son todas las trayectorias cerradas, entonces hay varias, ¿no? Esta de aquí es una trayectoria cerrada, pero es dependiente porque tiene a la 1 y a la 2, ¿cierto? Esta también, ¿no? Pero tiene a la 2 y a la 3, ¿vale? Sí. Muy bien. Entonces le voy a poner nombre, malla 1, malla 2, malla 3. ¿Sale? Ahora, ¿qué es un nodo independiente?
Nodo, conexión entre muchos elementos, ¿no? Entre 12 elementos o más. Y un nodo independiente es un nodo independiente. ¿Nadie? El de referencia es un nodo especial. De hecho, ese es el nodo que tengo que establecer primero. El nodo de referencia se puede escoger de diferentes formas. Primero, que sea la conexión entre más elementos. ¿Sale? Que sea el negativo de las fuentes o que sea el nodo de más elementos que está en la parte inferior del circuito. Por ejemplo, ¿cuáles son los nodos aquí en este circuito que escribí? ¿Quiénes son los nodos? ¿Quiénes son? ¿Cuántos nodos hay en total? ¿Cuántos nodos tengo aquí? ¿Cuántos nodos tengo? Luis Alonso. Creo que dos, ¿no? Tomando en cuenta entre el que está cruzando, bueno, en B1, B2 y B4 y el que está en B4, B5 y B6, Acá ¿cierto? hay uno. Acá hay uno, ¿verdad? De ese me lo dijiste muy bien. B1, B2 y B4. Ahí hay uno. B4, B6 y B5 dijiste, ¿va? Sí, Dos. Dale. Ahí vamos, vamos muy bien. Víctor dice que también. ¿Quién da más? Víctor dice que dos también. ¿Alguien da más? ¿Alguien dice más? ¿Fernanda? ¿Andrea? ¿Osiris? Igual hay otro entre B3 y B1, ¿no? Entre B3 y B1, acuérdense, un nodo es una conexión entre dos o más elementos. B1 y B3 están conectados aquí, ¿sí o no? Eso genera un nodo, Sí, ¿o no? igual entre B6 y B7. Igual aquí, ¿sí? Aquí está el otro. ¿Sí lo ven o no lo ven? Más el de referencia, ¿no? Más el otro que está. Ahorita estoy dándolos todos, ¿verdad? ¿Cuántos hay aquí? ¿Dos o uno? Aquí hay una conexión entre B2 y B3 y aquí hay una conexión entre B5 y B7. ¿Sí o no? Entonces aquí estos dos, ¿son dos o es uno solo? ese Es uno sería uno solo. solo, ¿no? Y sería nuestro nodo de referencia. ¿Por qué es uno solo? Porque es como estar, uniendo esas dos como, no es que no me acuerdo cómo lo explicó una vez en una clase. Pero al no tener ya este, Otro elemento. otra fuente ahí, ya no hay algo que nos estorbe para, pues, no poder unirlos. Exactamente, no hay otro elemento, no hay ningún B aquí, miren, no hay ningún B. Entonces, ¿cómo es la corriente y la tensión aquí entre estos dos puntos? La misma, porque no hay nada que esté alterando la tensión entre estos dos. Entonces, es equivalente a que podamos quitar este cable y unirlos, como dice Luis, y eso me generaría un solo nodo. ¿Sale? Entonces, al no haber elementos entre estos dos puntos, es el mismo nodo. Y a este lo voy a tomar, como dijeron, como el nodo de referencia. ¿Sale? Entonces, ¿cuántos nodos independientes hay? Después de elegir el nodo de referencia, el nodo de la parte inferior, el nodo que está en el negativo de las fuentes, el punto con más conexiones entre elementos. ¿Cuántos elementos se conectan en el nodo 3? Dos, Dos. ¿Cuántos en el nodo 1? tres, ¿Cuántos en el nodo 2? tres, ¿Cuántos en el nodo 4? En el 4, ¿cuántos se conectan? dos, Dos. Y en el 0, ¿cuántos están conectados? cuatro, Cuatro. Entonces, ¿quién es el nodo que tiene más elementos? El 4. cero, El 0, ¿no? no sé. Tiene 4 elementos. Entonces, ese lo tomo como el nodo de referencia. ¿Qué dice la teoría? Es el punto en donde yo conectaría mi multímetro. Llego con mi multímetro, el negativo y el positivo, y el negativo lo pongo en el de referencia. Y con el positivo empiezo a hacer mediciones entre los elementos.
Pero ¿quién se queda fijo? El de referencia, que es el negativo. ¿Sale? Y solo movería el positivo. Por eso es que es el mayor número de conexión entre elementos, porque conectando el negativo del multímetro al de referencia, entonces obtendría el mayor número de mediciones de tensiones del circuito. Por eso se llama de referencia. Estoy tomando las mediciones de voltaje con mi multímetro con respecto a esa referencia, a ese negativo. ¿Sale? ¿Dudas o preguntas? ¿No? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Sí, todo bien, profe. Bueno, eso espero. Vamos a ver entonces las ecuaciones o las leyes de Kirchhoff de voltaje. ¿Quiénes son? La sumatoria de las K, M, BKs igual a cero. Esas son las leyes de Kirchhoff. La suma algebraica de los voltajes del circuito. ¿Sale? Entonces va aquí para M igual a 1. Para la malla 1, ¿qué ecuación le corresponde a la malla 1? Sería B1, ¿no? ¿Puedo evaluarlo así? A ver, Diego, ¿puedo evaluar así como tengo ahorita el problema? ¿Lo puedo evaluar y puedo escribir ya la ecuación de la malla 1, sí o no? Sí. ¿Sí? Luis, Sí. ¿por qué sí? Pero, bueno, tengo una duda. Es que es de nodos, no se supone que es con las... Ah, no, sí, pero ahorita que ya que puse este ejercicio y se supone que ya vimos mallas, vamos a establecer primero las ecuaciones de mallas. Se supone que ya debe de Entonces, quedar rápido, ¿no? Nada más. sería, Mi pregunta es, ¿ya puedo evaluar las mallas? pues sí, ¿No ¿no? le faltaría la corriente, profe? O sea, determinar el Ahí grado. está, Ah, Raúl, exactamente. No corrientes. puedo, no puedo porque no he establecido la dirección de referencia de las mallas. Entonces, ¿cómo evalúo? Ya ven, esos son los problemas técnicos que luego ponen en los exámenes, ¿no? No les ponen direcciones a las mallas o no les ponen direcciones a los elementos. Entonces, ¿cómo lo evaluaron? Ahí es cuando el profe dice, ¿cómo? ¿Cómo dices que lo hiciste si no hay un diagrama que lo respalde, ¿no? Entonces aquí, ¿cómo puedo decir que ya evalué la M1? Pues quién sabe, porque no he dicho qué dirección de referencia tiene la M1. ¿Sí lo ven? Entonces vamos a Sí, poner estas. Ahora sí, rapidísimo queda mallas, ¿no? Porque ya lo vimos. Ecuaciones para la malla 1. en la malla uno sería B1 y uno positivo. El elemento 2, J2. No, ahí, aquí, Nega- aquí ah, nada más dije que estaban asociados, ¿no? Pero para las mallas, ¿qué tomo? Ves. Son puras ves. entonces sería B1 positivo, B2 negativo y B3 positivo, igual a cero. Salvador, Fernanda, Sí, ¿o no es cierto? ¿Sí o no? Fernanda, ¿se entiende o no se entiende? Raúl, Sí, profe, todo bien. ¿sí? sí. ¿Sí? ¿Fernanda también? Eso, a ver, entonces M2, voy a escribirla, sería B2, Más Menos B4 B4. y menos B5. ¿está bien la ecuación de la M2? No, porque B5 es negativo B5 es y B4 negativo. también. Sí, Ah, muy bien. ¿Sí? ¿Todos saben por qué? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Si lo ven, en la M2 no existe B1 ni B3, ni B6 ni B7, ¿verdad? Y B2 y B5 tienen dirección contraria, Osvaldo, exactamente. Entonces son negativos.
Pero también B4, ¿no? B4 también, ¿verdad? B4 también va en sentido contrario. Todos van en sentido contrario a la dirección que yo propuse, ¿no? Entonces todos son negativos. ¿Sale? M3, Sería B5 positivo, B6 negativo, B negativo, igual a 0. B5, B6 y B7 son los que sí están en la malla 3, ¿verdad? B5 va en la misma dirección, positiva. B6 va en dirección contraria, negativa. B7 va en dirección contraria, negativa. Ya está. Rapidísimo, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahora, leyes de Kirchhoff de corrientes. Ahora no me interesan los voltajes, me interesan quiénes. Las corrientes. Acuérdense, el elemento tiene a BK y a IK asociados. Entonces ya no me voy a fijar en las Bs, o sea, o cada B va a tener a su I correspondiente. ¿Sale? Entonces, ya no voy, en las ecuaciones de corrientes ya no voy a escribir B1, voy a escribir I1. ¿Sí? Entonces, a ver, para M igual a 1 voy a desarrollarla toda. Son 7. Uy. Entonces va a ser elemento 1, nodo 1, corriente 1. Más, ¿vale? De la sumatoria. Ya evalué el argumento de la sumatoria en los paréntesis y la I. Para n igual a 1. Ahora para n igual a 2, elemento 2, nodo 1, y K es la que varía, ¿no? Desde K igual a 1 hasta 7 va a ser aquí, ¿no? Y la n es 1. Entonces, y 2, ¿cierto? Más elemento 3, nodo 1, y 3, déjenme, voy a acercar un poquito, ahí está. Más elemento 4, nodo 1, y 4 más elemento 5, nodo 1, y 5, más elemento 6, nodo 1 y 6, más elemento 7, nodo 1 y 7 igual a 0. Esa ecuación la voy a repetir para todos los nodos independientes. ¿Cuántos nodos independientes hay? ¿Cuántos? 4. 4, ¿verdad? Entonces tendría que escribir 4 veces esta misma ecuación, pero ahora cambiaría el valor de n. N ahora sería, para la siguiente sería N2, para la siguiente N3 y para la siguiente N4, pero todos los demás elementos quedan iguales, ¿cierto? Y tengo que evaluar las incidencias. Vamos a evaluar esta primera entonces. Miren, vamos a hacer un zoom de lo que está pasando en el nodo 1, ¿sale? Del nodo 1, ¿sale? Aquí está el nodo 1, ¿lo ven o no lo ven? ¿Se ve el láser o no se ve el láser? Sí, profe. Sí, bueno. ¿Qué está pasando en el nodo 1? Voy a reescribirlo aquí abajito, ¿vale? Para que se vea un poquito mejor qué es lo que está pasando en el nodo 1. Aquí está el nodo 1, ¿sale? Y miren, están así, ¿cierto? Ese es el zoom del nodo 1. Aquí hay una flechita que viene de qué I1, ¿verdad? De aquí abajo, una flechita va hacia arriba y es I2, porque es B2, ¿sí o no? Y esta flechita Sí, va hacia la profe. derecha porque es I4, ¿cierto? Ese es el nodo 1. No me interesa nada más. Nada más. No me interesa nada más. Solo el nodo 1. Ahora voy a evaluar la incidencia. La corriente 1, el elemento 1, I1, ¿pertenece al nodo 1, sí o no? ¿Está conectado al nodo 1, sí o no? Sí. Sí. Entonces su incidencia es diferente de 0. ¿Sí o no? Aquí lo dijimos. ¿Sale? Sería -1, ¿no? Porque entra. Exactamente. Ahora evaluamos, ¿entra o sale? La flechita de la I1 entra al nodo, entonces el valor de la incidencia es -1. ¿Todos lo ven?
¿Todos lo ven? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo queda la ecuación de N1? Va a empezar con un menos I1, ¿cierto? Sería Porque es I1 menos I2 más I4 igual a 0, ¿no? menos I2. ¿Por qué menos I2? Porque I2 está conectado al nodo 1 y la flechita entra al nodo. ¿Sale? I3 está conectado al nodo 1. ¿Dónde está I3? ¿A qué nodo está conectado I3? Al nodo Nodo 3. 3. Al nodo 3. Javi, ¿sí lo ves? ¿Sí o no? Al nodo 3. ¿Sale? Entonces no está en el nodo 1, vale 0 en la ecuación del nodo 1. ¿Sí? La corriente 3 no está invitado a la fiesta del nodo 1 porque no está conectado ahí. ¿Sale? El 4 tampoco, ¿verdad? ¿O sí? Ah, no, sí, ¿verdad? El 4 está conectado al nodo 1 y está saliendo. Entonces su incidencia es positiva. Más I4. I5 no está en el nodo 1. I6 no está en el nodo 1. I7 tampoco. Entonces todas estas incidencias son 0. ¿Sale? Entonces solamente me queda 1, 2, 4. Igual a 0. Y ya está. Esa es la ecuación del nodo 1. Entonces, rapidísimo. Nodo 2. Sin miedo a equivocarse. O bueno, sí, con miedo a equivocarse y equivocándose. El Víctor, nodo. vamos a ver. Víctor, ¿cuál es la ecuación de el nodo 2? Ecuación de corrientes, acuérdense. Y es Kirchhoff de corrientes, puras corrientes. ¿Cuál es la ecuación, Víctor? Sería menos I4 Ujú. mm, más I5 Ajá, más I6. ajá. Ahí Nada está. más, ¿no? Igual a 0, ¿no? Ok. ¿Estás de acuerdo, Diego? Mm, sí. Bueno, no sé si se cuente lo de B7. A ver, vamos a ver, Diego. Vamos a hacer un zoom aquí rapidísimo. Vamos a poner aquí el láser. B7. ¿A dónde está conectado B7, Diego? Al nodo de referencia Al nodo de referencia. ¿Y a dónde más? y al nodo 4. Al nodo 4. Entonces, ¿en el nodo 2 está conectado B7? No, Entonces, ¿pertenece a la ecuación del nodo 2? no, Ah, ya está. ¿Sí resuelve la pregunta? sí, Entonces no va aquí. ¿Sale? ¿Estamos? sí. Muy bien. Luego, esa es una duda muy común, ¿eh? Cuando pasa esto, luego sí me escriben que la I7 va en el nodo 2. O sea, me lo han puesto mucho en exámenes regulares de circuitos de CA/CD. Entonces, porque yo hago un examen de Kirchhoff. Entonces, ahí es donde me doy cuenta cómo evalúan las incidencias para después ver corriente circulante de malla. ¿Sale? A ver, el nodo 3. ¿Quién nos ayuda con el nodo 3? A ver, Arturo. Sí, profe. Sería, em, Nodo 3. sí, I3 en negativo I3 en negativo. más Ujú. I1 positivo. Menos I3. Bueno, vamos a poner primero el I1. Bueno, I1. sí, positivo y Ajá. Menos negativo el I3. I3. Igual a 0. 0. ¿Sale? Fernanda, ¿estás de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Segura? Muy bien. Ahora, n igual a 4. N igual a 4.
Andrea, Sería negativo B6 y I6, positivo ¿no? B7. Negativo de Ah, y 6, perdón. 6, exacto. Y positivo de I7. Igual a 0. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Todos? Ahí está ya. Sí, profe. Esas son las ecuaciones de mallas y de nodos de ese circuito. ¿Sale? ¿Qué es lo que me interesa de aquí? Las incidencias. Que aprendan a evaluar incidencias. ¿Sí? Elemento versus malla, elemento versus nodo. ¿Sale? Una, Entonces, ¿mande? una pregunta. ¿Del Dime. nodo base no se toma en cuenta los elementos? ¿Del nodo quién? ¿O del nodo base? O sea, Ah, no. ahí no se tiene que hacer ecuación, ¿verdad? Ajá, exactamente. Porque ves que solamente obtenemos ecuaciones de los nodos independientes. Ah, ok, ok. O sea, que son todos menos el base. Ya. ¿Sale? Sí, Pero, por ejemplo, gracias. si tú le cambias o sea, si tú cambias el base y yo le pones, por ejemplo, aquí en el 3 le pones el 0 y el 3 lo pones donde está el 0, tienes una ecuación de eso. ¿Sale? Sí, Ah, ok. acuérdate que aquí también el nodo de referencia, a veces, por ejemplo, van a haber circuitos donde hay dos nodos que tienen la misma cantidad de elementos, 3 y 3. Entonces tú, como puedes ponerle a uno el de base, le puedes poner al otro porque tienen la misma cantidad de elementos. Entonces realmente es una, o sea, estas formas de elegir el nodo base se pueden en algunos circuitos escoger diferentes tipos de nodos base. Y de todos modos vas a obtener las mismas cantidades de ecuaciones y el mismo resultado. Ok. Vale. ¿Vale? Sí, Pero gracias. ya una vez elegido a ese nodo no le sacamos ecuación. ¿Sale? Sí, No obtenemos gracias. ecuación de eso. ¿Vale? Muy bien. Entonces, sin dudas de las incidencias, vámonos pues rapidísimo a un ejercicio de mallas. ¿Sale? Voy a cambiar esta pantalla. Voy a abrir una nueva página. ¿Sale? Y vamos a escribir un circuito. Luego les paso el diagrama. ¿Sale? O sea, les paso el PDF de esto para que lo tengan. Igual sirve que hagan sus anotaciones, ¿no? Pero, pues se los paso de todos modos. Déjenme forma, rellenar. ¿Puedo girar? No. Acá está.